Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este lunes 24 de mayo, última semana de mercados. Algún día nos va a quedar todavía para la siguiente, pero atentos, lógicamente, al cierre del mes de mayo. Para aquellos que no me conocen, me permito presentarme. Mi nombre es Facundo Molina, director de la Academia de Trading MolFX. Desde el año 2005 fue fundada con el objetivo de compartir conocimientos, formar traders, crear un espacio donde hay hoy una importante comunidad donde debatimos entradas, compartimos estudios y análisis, no solamente a través de nuestras redes, sino también a través de nuestra página. Hoy estamos como los días lunes a las 8 p.m. horario Argentina, 6 p.m. horario México, Colombia, 7 p.m. horario Chile, en esta sección que hemos titulado Plan de Trading Semanal, y nos ocupamos de analizar la apertura de los mercados, los datos más relevantes del calendario económico, como también algunos de los movimientos esperables en los principales instrumentos. Hablamos del mercado Forex, commodities y también índices principales mundiales. Una semana importante. Muchas gracias, Germán, que me va saludando. También Juan Carlos. Hola, bienvenidos. Se van un poquito más tarde de lo de costumbre, pero están a tiempo. Hablábamos que en esta semana Wall Street recupera el tono verde, no pierde de vista los máximos históricos, así es, aunque parecía que se venía una corrección importante, lo cierto es que recupera en el comienzo de semana. Se puede observar claramente un rango, ¿sí? Un rango en algunos principales índices. Sin embargo, aquel que había liderado las caídas durante las sesiones anteriores recupera posiciones, y nos referimos al Nasdaq, ciertamente el índice tecnológico, con algunas de sus principales acciones. Nos referimos ciertamente a Apple, a Facebook, que han subido de precios, también Amazon en el comienzo de esta semana, y esta suba se vio representada claramente en los índices bursátiles. Así es como hablamos de que Apple subió 1,33%, Facebook 2,66%, también ha subido Alphabet 2,92% e impulsaron lógicamente al Nasdaq con importantes ganancias. También es cierto que la semana pasada el tema central fue la inflación y un repunte mucho más agresivo del esperado. Eso impactó en los mercados, eso dañó Wall Street. Y también es cierto que las actas de la Fed que fueron comunicadas el miércoles pasado, las actas registran todos los detalles respecto a la última reunión del principal organismo bancario a nivel mundial. Nos referimos claramente a la Reserva Federal, y se empezó a ver un cierto debate sobre algunos de los principales consejeros. De hecho, ahí tenemos alguna de ellos que hablaban de que si las cosas siguen mejorando, iban a empezar a retirar los estímulos económicos en los Estados Unidos, por lo cual se va acercando esa duda, esa inquietud de gran cantidad de analistas respecto a, perfecto, apareció el COVID, apareció la pandemia, han impactado los mercados, no de una manera tal como nosotros esperábamos, con respecto, lógicamente, a un posible daño. Y lo cierto es que los estímulos económicos en los principales países, como también en el resto, han ayudado a que ese daño no haya sido tan fuerte como sí lo fue en los resultados de algunas de las principales empresas. Ahora bien, ¿qué sucederá cuando estos estímulos se retiren? Bueno, es lo que viene de acá en adelante, y lógicamente a lo que estamos esperando, ¿sí? ¿Cuál va a ser la reacción del mercado respecto al retiro de los estímulos económicos? Como también podemos observar, ¿sí? en esa imagen respecto a la Reserva Federal, donde aparece Powell, también se empieza a hablar a partir de Lael Brainerd, que la vemos allí junto con Jerome Powell, donde hay una necesidad cierta que la Reserva Federal cree un dólar digital, una criptodivisa que esté respaldada por la entidad bancaria y brindaría una gran cantidad de beneficios. Este rumor cada vez es mayor, ya los miembros de la Reserva Federal lo están teniendo en carpeta, y eso ciertamente va a impactar en los mercados. Hablando ya en esta semana, tenemos que mencionar que
las criptomonedas luego de un durísimo golpe de unos 10 días atrás. Nos referimos al Bitcoin, nos referimos al Ethereum y al resto también que siguen a las criptos líderes. Parece que han encontrado una zona de descenso, por lo menos momentáneo, y observamos cierta recuperación, no solamente del Bitcoin, sino también del Ethereum, que acumulaba cerca de un 27% de recuperación en esta jornada, luego, lógicamente, de una fuerte caída. Dentro de los datos relevantes en esta última semana, que conocemos datos menores desde el punto de vista en el impacto, tenemos al PBI de los Estados Unidos o al PIB, como quieran llamarlo, en el día jueves, por lo cual seguramente la atención del mercado estará centrada allí. Pero vamos a meternos de lleno directamente a este calendario económico que analizamos semana a semana y lógicamente estaremos observando cuáles serán los datos a considerar. En esta jornada del día lunes tuvimos festivos en Suiza, en Europa y también en Canadá, por lo cual no hemos tenido importantes movimientos en los mercados. No ha impactado el gobernador del Banco de Japón en los mercados en su discurso de hoy a la mañana y tampoco el reporte de política monetaria de Reino Unido, por lo cual hemos tenido una jornada relativamente tranquila de lo que fue el calendario económico. No se esperan datos de relevancia en lo que resta la jornada, por lo que nos tenemos que centrar directamente en los siguientes días. Mañana martes, desde la eurozona, conoceremos el informe IFO, ¿sí? Del clima de negocios de Alemania, un dato que ha sido muy importante en el pasado, ha perdido fortaleza en la actualidad, no solamente este dato, sino tantos otros datos desde la eurozona. Sin embargo, a las 5 m se espera una suba a 98.2, lo cual sería un impacto positivo a la economía europea y también al euro. A las 11 a.m. vamos a destacar el informe de confianza al consumidor desde los Estados Unidos como dato relevante, más allá que en simultáneo se conozcan ventas minoristas y el índice de manufacturas de la Fed de Richmond a las 11 a.m. horario Nueva York. Sin datos de relevancia en el resto de la jornada, nos centramos en el inicio de la jornada del día miércoles en horario GMT, 11 p.m. horario Nueva York. Conoceremos los statements de la política monetaria de la Reserva del Banco de Nueva Zelanda y los tipos de interés que en principio se esperan sin cambio. Sin embargo, atentos que operen el kiwi, como lo llamamos, o el dólar neozelandés. El día miércoles y a primera hora conoceremos la conferencia de prensa de la Reserva del Banco de Nueva Zelanda, por lo cual sí completaría de alguna manera la cita económica desde el país neozelandés. Luego nos tendremos que centrar a los inventarios de petróleo durante la jornada americana, durante la mañana, sin más datos a tener en cuenta. Hablamos hace un ratito de cuál sería el día importante, el día clave en la semana, sin duda será el día jueves, donde el PBI desde los Estados Unidos se conocerá a las 9:30, horario que también se conocerán las peticiones de subsidio por desempleo y los datos de órdenes de viernes durable y el índice de precios preliminar del PBI. ¿Qué se espera? No se esperan cambios, se espera un 6.4% sin cambios en lo que es el PBI preliminar de los Estados Unidos, por lo cual lo que podemos observar, lógicamente, que ha habido una mejoría respecto al dato pasado y se espera en principio que no haya cambios. ¿Qué suele suceder en los mercados? Datos mejores de los esperados suelen tener un impacto favorable no solamente en el dólar, sino también en los índices americanos. Veamos si al no haber cambios y mantenerse en 6.4 acorde al previo, deberíamos, si datos positivos, un buen impacto, datos negativos, lógicamente un impacto negativo. Aquí Steve se acerca, se suma y nos dice cómo se llama la criptomoneda que va a ser respaldada por el Banco de Estados Unidos. Todavía no conozco el nombre, hay algunos que están dando vuelta, no ha salido, según tengo entendido, un informe oficial. Sí se está evaluando claramente y cada vez con una firmeza mayor la existencia de una criptomoneda respaldada por la Reserva Federal.
así es lo que estamos observando. Así que volviendo al calendario económico, Steve, vamos a estar atentos, lógicamente, al dato preliminar del PBI en los Estados Unidos y también a la evolución del empleo. ¿Por qué? Porque, como estamos observando, claramente sí viene mejorando los pedidos de subsidio por desempleo semana a semana. Ya estamos acercándonos a los 425.000, el doble, ¿sí?, de lo que era habitual antes del COVID. Sin embargo, ha bajado y ha bajado de una manera muy importante, por lo cual la reactivación económica en los Estados Unidos viene dando sus frutos y los indicadores lo vienen confirmando. Cerrando la semana, el viernes 28 de mayo y anteúltimo día bursátil del mes, solo tendremos dentro de la gran cantidad de datos conocer, vamos a destacar el PCE, o sea, el gasto de consumo personal de los Estados Unidos, que es muy tenido en cuenta, lógicamente, en las acciones seguidas de la Reserva Federal. Aquí me van acercando unos comentarios y, lógicamente, los festejo. Juan Esteban me pregunta, en estos días, no se entiende bien porque está cortada la palabra, en esto, ¿sé más el oro como refugio por la desconfianza al Bitcoin o por la reactivación de Estados Unidos? Si me podés redactar la pregunta, imagino que me estás consultando si el oro es más refugio que las criptos o algo así. Si me la podés, Juan Esteban, te lo agradezco. Juan Carlos me consulta, con la incorporación de las criptomonedas por parte de China, Estados Unidos, el mercado Forex tendrá impacto en los brokers. Lo cierto es que es más que bienvenido la existencia de mayor cantidad de activos e instrumentos. Y el impacto me parece que es positivo, que sigan apareciendo nuevos activos en los cuales nosotros podamos estudiar y obviamente que tengan características lo más cercanas a mercados eficientes para poder tomar decisiones, lógicamente alejarnos del azar y del gambling, como suelo decir. Para mí es más que bienvenido que esto que ha llegado. Entiendo que, aunque es muy nuevo y ha tenido impactos tan importantes como hemos visto en las criptos hace unos 10 días, lo cierto es que han venido para quedarse y a medida que pase el tiempo, no dudo que va a haber mayor cantidad de personas, ¿sí?, sumándose y, lógicamente, empresas, gobiernos. Me parece que, sin lugar a duda, ha venido para quedarse. Ahora sí, Juan Esteban me consultaba respecto, y te agradezco que me hayas hecho nuevamente la pregunta. ¿El oro era un retroceso? No, exacto, me dice, respecto al oro y a las criptos. Lo cierto es lo siguiente, hace 10 años que tenemos mercados claramente en alza, ¿sí?, como veníamos observando, luego de esa crisis muy fuerte que observamos en el año 2008-2009. Las crisis, lógicamente, tienen una finalidad, acomodan los mercados, son necesarias. Luego tuvimos quizás uno de los ciclos de mayor expansión a nivel mundial. Llevamos desde el 2009 hasta ahora 2021, 12 años ininterrumpidos, ¿sí?, de mercados en sentidos alcistas y máximos históricos en algunos de los principales índices mundiales que se revalidan mes a mes. Hoy, ciertamente, vino el COVID, impactó en los mercados fuertemente en el corto plazo. Los gobiernos han actuado para poder brindar apoyo a las economías y a través de una fuerte campaña de estímulos y han impactado en los mercados, y esto se ha visto claramente en los índices bursátiles que siguen todavía en sentido alcista y hoy, día lunes, vuelven a recuperar posiciones, como estamos viendo de fondo la imagen del Nasdaq, donde se vuelve a acercar a niveles importantes, por ejemplo, en este caso 13.700, lejos de los máximos todavía, pero sí en camino quizás a poder volver a visitarlos. Lo cierto es que de luego de tanta cantidad de tiempo y obviamente donde hay una recuperación que se empieza a observar con los indicadores y desde ya también hay una importante inquietud respecto a medida que se empiecen a quitar los estímulos y que los gobiernos centrales empiecen quizás a mover los tipos de interés y a subirlos, como también se mencionó desde la Reserva Federal. ¿Qué pasará con los mercados? Cuando vuelve la incertidumbre y después de tanta cantidad de años, ¿sí?, de bonanza en los mercados, empiezan a aparecer ciertos factores que uno
trata de ir al refugio. El oro ha sido el refugio histórico y no olviden que hace muy poco ha tenido máximos cercanos a 2070 y más allá que ha retrocedido, pareciera que empieza a abrir el sendero para volver a visitarlos, lo cual el oro, la plata y otros activos, monedas, a mi entender todavía tienen más historia para ser un refugio más confiable que las criptos. ¿Sí? Y lo que pasó hace 10 días hace tambalear, ¿sí? Un poco esa confianza que se venía observando respecto a que invertir en criptos que es ganancia asegurada. Una caída tan importante, sobre todo con inversores que han hecho sus apuestas en el corto periodo de tiempo, nos referimos a los últimos meses y las últimas semanas y han visto un daño importante, eso lógicamente hace tambalear, ¿sí?, a las criptos como refugio, ¿sí? Independientemente respecto lógicamente a mi opinión particular. Roger nos comenta, antes de meternos en los mercados, ¿sí?, que vemos el petróleo subiendo, pero se detuvo cerca que haga un retroceso hasta los $62. Bueno, el petróleo está llegando a una zona bastante importante, a nuestro entender crucial, ¿sí?, entre 65 y $70, dependiendo si siguen el Brent o si siguen el West Texas Index. Hay un fuerte nivel de congestión, una fuerte zona de resistencia que, a mi entender, es clave de acá a futuro, ¿sí? Su superación nos podría indicar claramente un movimiento alcista mayor, pero sin embargo podría mantener su sentido lateral en estos momentos. Bueno, siguen las preguntas. Juan Carlos me consulta del oro, acá Richard me consulta también de Elon, sí, Elon Musk seguramente con respecto a sus opiniones, Juan Esteban de algunas otras consultas respecto también al crudo, al turismo. Bueno, vamos a irnos directamente al mercado y trataré de compartir mi opinión respecto a lo que estamos observando desde el punto de vista técnico. ¿Sí? Hoy hablábamos que hubo comentarios y opiniones respecto a Reino Unido, el Banco de Inglaterra, sí, parece ser que nos ha mostrado claramente que la economía de Reino Unido no hay que dejarla de lado y lo que estuvimos observando es que la libra en el último año ha mantenido una importante recuperación. ¿Qué es lo que estamos observando en estos momentos al estar cerca de la libra esterlina? Que ciertamente está muy cerca de esta zona, a nuestro entender clave, que es 1.4230, 1.4240. Fíjense que más allá que ha cedido posiciones en el último tiempo, esta línea directriz, ¿sí?, que ha mantenido la dirección del cable, como lo llamamos nosotros, del cable, ¿sí? Y más allá que ha perdido velocidad, se mantiene con mínimos ascendentes. Y nosotros trazamos claramente el comportamiento de la libra esterlina en los últimos meses, claramente en el último año hay mínimos ascendentes que nos marcan claramente esa dirección que mantiene hasta el momento. Lo cierto es que la libra esterlina lateraliza, ¿sí? Podría tratarse de un triángulo ascendente, podría haber quebrado ya un triángulo simétrico. Lo cierto es que claramente el nivel a tener en cuenta es 1.4230, 1.4250. El quiebre 1.4250 nos puede mostrar claramente un importante recorrido alcista para las próximas semanas y los próximos meses con objetivos cercanos a 1.50. Está todo dado para que la libra esterlina suba o de otra manera que el dólar se debilite. Lo vamos a ir viendo y lo vamos a observar en nuestros pares. ¿Cuál es nuestra zona clave en largo plazo? 1.3670. Si 1.3670 es vulnerado, se nos acaba el escenario alcista. Por lo pronto, como decíamos recién, ¿sí?, este recorrido que ha desarrollado en el último tiempo podría extenderse y regalarnos lo que decíamos, ¿no?, esta zona de objetivo de la libra en las próximas semanas, cercana a 1.4870, 1.4880 y, por qué no, 1.50 para los próximos meses. La zona clave es 1.4230, 1.4240, perdón, quiero decir, así que tengan en cuenta y sigan de cerca a la libra esterlina. Tenemos al euro dólar también en algún comportamiento similar, lo veníamos observando, y más allá de la lateralización última. ¿Por qué? Porque el euro dólar ha quebrado, ¿sí?, con esta línea de máximos descendentes, la directriz que venía
llevando el comportamiento del euro desde el año 2008, de esa crisis subprime, hasta la actualidad. Fue quebrada al 1.20, observamos en este momento ¿sí? un ida y vuelta muy claro en gráficos semanales, y en gráficos mensuales podemos apreciar claramente todavía mínimos ascendentes que marcan la recuperación del euro, y como suele suceder, hay una importante zona de equilibrio en 1.2250 que a nuestro entender sería la que detone una subida mayor. 1.2330 ha sido el máximo siguiente y su quiebre nos indicaría una extensión de recorrido alcista. ¿Dónde abandonamos este movimiento en dirección alcista? Quebrada esta ¿sí? directriz de mínimos ascendentes cercana a 1.1940, 1.1950. Solamente el quiebre de esta zona nos podría regalar una corrección mayor. Por lo pronto, la debilidad del dólar nuevamente o la recuperación del euro, como quieran llamarlo, entendemos que el dólar está mostrando mayor debilidad, nos podría indicar un recorrido mayor del euro dólar. Siguen las consultas, le acerco para ver si hay alguna referida al euro, antes de pasar a alguno de los otros instrumentos. Juan Carlos me preguntaba del oro, ahora lo vamos a ver dentro de un ratito. Me preguntaban también respecto a, hubiera comprado la noticia del Brexit, me decía Juan Esteban. Wow, la realidad es que en el momento que se votó el Brexit fue una noche apasionante, como otras tantas jornadas he vivido en el pasado. ¿Por qué? Porque me sorprendió claramente la decisión de abandonar el Eurogrupo por Reino Unido, cuando ya estaba la noticia más que confirmada en medio de esa votación, que por la diferencia horaria era muy tarde aquí en Argentina. Fue una noche apasionante de trading por los movimientos bruscos y veloces que nos regaló la libra esterlina en aquel momento. Lo cierto es que si uno dice hubiese comprado, ¿en dónde hubiese comprado la libra esterlina? Porque lo cierto es que quebró todo, rompió soportes fuertísimos, no vistos en años, y lo cierto es que era muy difícil de poder pronosticar un suelo desde donde hubiese rebotado. Pero como estamos observando y observamos recién, ¿sí? Llevamos casi unos 14, 15 meses de recuperación y la posible ruptura de una zona importante de resistencia que nos indicaría quizás una extensión del recorrido alcista. Aquí Álvaro nos consulta cómo seguiría la tendencia del euro hasta que conozcamos el PBI de Estados Unidos. El PBI se va a conocer dentro de 3 días. Lo cierto es que tenemos las zonas claras. Cuando hablamos de análisis fundamental y técnico, el análisis fundamental nos brinda las causas del movimiento. Es el vehículo, pero el que conduce el trading es el técnico. Por lo cual, en este momento estoy compartiendo, más allá del resultado de la noticia, cuáles son las zonas a tener en cuenta. Si el Producto Bruto Interno no es tan bueno como esperábamos, o como se espera, o por ahí es más malo, si estamos dentro del relativismo, podría ser el argumento que nos indique una suba del euro dólar o ante una debilidad del dólar, lógicamente. Así que atentos a lo que pueda llegar a suceder en la jornada del día jueves. Muy bien, ahora vamos al oro. El oro justo lo estábamos viendo en el día de hoy y lo estábamos compartiendo con uno de nuestros alumnos que está aplicando algunas estrategias de trading. Y el oro claramente, y faltaría hacer mella a los estudios anteriores, a los planes de trading de las semanas anteriores, donde veníamos analizando este escenario. El oro claramente se encuentra en una directriz alcista, nos ha marcado un doble suelo en una zona fuertísima de 1670, 1680. A partir de ahí ha recuperado posiciones y, como pueden apreciar, nos está quebrando un canalcito bajista, un canal bajista que, superada la zona de 1890, ¿sí? Nos podría extender el recorrido a 1920 y hasta 1990. ¿Sí? Fíjense que nosotros vemos claramente una recuperación del oro. En este momento, ¿sí? Podría ceder posiciones hasta el nivel de 1845, ¿sí? Donde en este momento está apoyada esta línea directriz, sin embargo, no cambiar su dirección. Nosotros estamos observando, ¿sí? Y las zonas de parada son 1907, ¿sí? Posteriormente tenemos una parada intermedia en 1923, como tenemos marcados,
y el objetivo está muy cerca de 1950. Lo puede hacer esta semana, lo puede hacer las semanas siguientes, pero mientras se mantenga por encima de 1840, la dirección del oro es claramente alcista. Uno lo puede seguir con indicadores de fuerza relativa, como el RSI, lo puede seguir lógicamente con indicadores tendenciales o de velocidad. Lo cierto es que los mínimos ascendentes nos marcan claramente el movimiento direccional del oro. Más allá que en estos momentos nos está regalando una suerte de lateralización, claramente la frase de que el mercado tiene memoria, como dice Charles, está presente. La zona de 1889 es un doble intento fallido y la zona a tener en cuenta. Y si queremos observar claramente lo que está pasando más cerca en gráficos, los mínimos ascendentes han cambiado una velocidad y en este momento tenemos una velocidad mayor, ¿sí? O sea, esta línea directriz de mínimos ascendentes con color celeste ha sido en este momento no sustituida, sino que nos está mostrando el oro una velocidad mayor con mínimos ascendentes dentro de este color rojo, o podríamos brindar en gráficos menores todavía una velocidad indica que incrementó el precio en menor cantidad de tiempo, por lo cual la tendencia del oro es alcista a nuestro entender siempre que se mantenga por encima de la zona de 1840, 1845, ¿sí? Esta es una zona clave y podría ceder en este momento por la importante sobrecompra en gráficos menores, pero el quiebre de 1890 nos podría extender el recorrido hasta 1907, 1925 y, como decíamos, un objetivo cercano a 1950. Bien, dudas, preguntas, comentarios que me quieran hacer. Aquí me dice, ¿cuál herramienta que marca los precios? Me mataste, Richard, pero lo que yo utilizo muchísimo, lógicamente, es la cruz, ¿sí? O me traigo directamente aquí desde la parte de etiquetas, la etiqueta del precio por aquí. Vamos hoy al Nasdaq para terminar el informe del día de hoy, este plan de trading semanal. ¿Por qué? Porque lógicamente, más allá que el Nasdaq nos ha quebrado una importante línea directriz en gráficos semanales de mínimos ascendentes en color amarillo, ¿sí? Y pareciera que la está volviendo a testear, no nos confirmó lógicamente volver a estar sobre la misma. Lo que estamos apreciando directamente es una importante recuperación y una zona muy fuerte en este momento de resistencia, muy cerca de los 13.700, 13.708. Como teníamos marcado, en este momento hay una zona de máximos y mínimos, soportes, resistencias, como quieran llamarla, muy cercana a 13.700, que para nosotros es clave. Fíjense que después de un doble intento fallido en 12.950, tras un doble techo, nos está regalando aquellos que observamos el chartismo un movimiento en sentido contrario. Un doble suelo que en este momento podría extender la recuperación hasta la zona de 13.830 y esto implicaría una lateralización. Lo cierto es que el Nasdaq recupera posiciones, ataca zonas de resistencia importante y mientras que no mantenga, lógicamente, un movimiento direccional que supere la zona de 13.800, en este momento nuestro diagnóstico es lateral. Si, lógicamente, vuelve a caer y supera la zona de 13.400, podría empezar a buscar los nuevos mínimos. La dirección es tendencial y más allá de la recuperación que nos muestra en estos momentos, en las últimas jornadas horarias y también en los últimos días, el Nasdaq está en zona lateral dentro de una tendencia alcista vigente que se viene comportando desde hace muchos meses y muchas semanas. Por lo pronto, zona clave entre 13.700 y, les diría, 13.770. Esa zona debería ser vulnerada para ver nuevamente al Nasdaq por encima o cerca de los 14.000. Por debajo de 13.400 suben las probabilidades para ver un Nasdaq nuevamente muy cerca de los 13.000. Bien, perfecto. Y nos vamos de a poquito acercando hacia el final. Acá me consultan cuál es nuestro canal de YouTube. Se los vuelvo a repetir. Dentro de YouTube, MoleFX, creador de traders. Allí nos pueden encontrar. También nos pueden escribir a nuestro correo info@molefx.com en caso que haya quedado alguna duda por allí. O
directamente visitar nuestra página www.molefx.com. También me permito compartir las diferentes opciones para encontrarnos en Skype, LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Les dejo un fuerte abrazo, una muy buena semana de trading. Nos estamos viendo la próxima jornada. Muchas gracias.